Alex se paró en la entrada de Galactic Egg, con el corazón palpitando mientras miraba hacia arriba, a la imponente estructura de la escuela frente a él. Galactic Egg no era una escuela cualquiera, era la academia más prestigiosa en todo el sector Cenari, un lugar donde las mentes jóvenes de toda la galaxia venían a aprender, entrenar y prepararse para roles de liderazgo en sus planetas de origen. Para Alex, ser aceptado aquí como uno de los primeros humanos era un honor y un desafío monumental. Sabía las probabilidades que enfrentaba. La raza humana se había unido recientemente al Consejo Intergaláctico y, a pesar de sus avances tecnológicos, muchos todavía los veían como seres primitivos, indignos del estatus y el respeto que exigían las razas antiguas y más establecidas. Alex podía sentir el peso de esas expectativas presionándolo, un recordatorio de que no solo se representaba a sí mismo, sino a toda la humanidad. Si fallaba, temía que eso afectaría las relaciones entre la Tierra y la galaxia en general. Por años. Cuando entró al salón principal sus sentidos se vieron abrumados por las vistas, sonidos e incluso olores desconocidos de especies alienígenas reunidas para su primer día del semestre, criaturas con escamas brillantes, otras con piel luminosa e incluso unas pocas que flotaban sobre el suelo en lugar de caminar. Todos estaban allí charlando y riendo en sus idiomas nativos. Alex se sintió como un extraño, sus rasgos humanos lo hacían sobresalir. Entre el diverso cuerpo estudiantil, respiró profundamente e intentó. Trató de calmarse escaneando el pasillo en busca de cualquier señal de a dónde se suponía que debía ir. Su primera clase fue Historia Galáctica, que se llevó a cabo en una de las salas más antiguas de la academia. Mientras trataba de localizar la sala, sintió una extraña sensación de un leve zumbido en el fondo de su mente, casi como un eco de la voz de alguien. Aunque no había escuchado nada en voz alta, se giró rápidamente pensando que alguien le estaba hablando. Él, pero vio solo a un grupo de estudiantes acurrucados juntos riendo. Fue entonces cuando la notó por primera vez. Beth Ra estaba de pie en el centro del grupo. Su brillante piel azul profundo capturaba la luz de una manera que la hacía parecer casi etérea. Sus ojos plateados y penetrantes parecían escanear a la multitud. Con una expresión de superioridad casual, estaba rodeada de sus amigos, todos los cuales estaban pendientes de cada palabra suya, riendo cuando ella reía, asintiendo. Cuando hablaba usaba la insignia de su raza, el Cenari, prominentemente en su uniforme, recordatorio de su linaje noble. Mire, dijo el Ra. Su voz sonaba lo suficiente para llegar a los oídos de Alex, aunque no le había hablado directamente. Parece que tenemos una nueva incorporación. Sus ojos se dirigieron hacia Alex y una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios y terrícolas. Si no me equivoco, Alex sintió que sus mejillas se sonrojaban levemente, aunque se obligó a mantener su expresión tranquila. Le habían advertido sobre esto. Algunas de las razas más establecidas veían a los humanos como nada más que una novedad, un experimento divertido en cooperación entre especies, pero había algo en el tono de ira, una ventaja sutil que iba más allá de la mera diversión. Era como si ella lo viera como un desafío, un objetivo, a pesar de que las campanas de advertencia sonaban en su mente. Alex decidió mantenerse firme, la miró a los ojos por un breve momento, reconociendo su desafío. Silencio con un asentimiento. La sonrisa de Lora se ensanchó levemente, como si estuviera divertida por su intento de mostrar confianza. La multitud comenzó a dispersarse. Cuando sonó la campana que señalaba el inicio de las clases, Alex se giró y se dirigió hacia el ala de historia, muy consciente de la mirada de ira en su espalda. Podía sentir la intensidad de su mirada, casi como un peso presionando entre sus omóplatos. Se obligó a ignorarlo, concentrándose en encontrar su camino a través de los laberínticos pasillos. Mientras caminaba, el leve zumbido regresó. Esa misma sensación extraña en el fondo de su mente, solo que esta vez era más fuerte y claro, como un susurro justo al borde del oído. ¿Quién cree que viene aquí actuando como si perteneciera al lugar? Las palabras eran débiles pero inconfundibles. Se congeló a medio paso su mente. Daba vueltas. No había escuchado esas palabras con
Sus oídos habían hecho eco directamente en su mente. Alex sacudió la cabeza tratando de descartar la sensación como nervios o una imaginación hiperactiva, pero mientras continuaba por el pasillo lo sintió de nuevo. Fragmentos de pensamientos flotando en su mente como una conversación tranquila. Solo fuera de alcance, la mayoría eran fragmentos vagos e inofensivos de emoción o ansiedad de otros estudiantes, pero de vez en cuando captaba un agudo pensamiento puntual que parecía provenir de una única fuente concentrada, un humano que pintoresco. Veamos cuánto dura aquí. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de la verdad: su exposición a la radiación cósmica en el viaje al espacio. Cinari, un efecto secundario de la nave espacial humana avanzada, pero sin blindaje. Había alterado de alguna manera su mente, había desarrollado una forma limitada de telepatía, un don que le permitía sentir los pensamientos de los demás, especialmente aquellos con fuertes habilidades mentales. Era a la vez estimulante y aterrador. Alex tuvo que concentrarse mucho para desconectarse del cacofonía de pensamientos, tratando de aislar su propia voz interior de los susurros que lo rodeaban, pero no podía quitarse de encima la conciencia de que, en algún lugar cercano, Leora lo estaba observando. Su mente rebosaba de desdén y superioridad. Cuando finalmente llegó a la clase de Historia Galáctica, se sentó cerca de la parte de atrás con la esperanza de mimetizarse con el fondo. Ya estaba abrumado por el bombardeo de pensamientos alienígenas y necesitaba un momento para recomponerse, pero por suerte Leora y sus amigos entraron en la habitación. Solo unos momentos después, ella lo vio de inmediato, sus ojos plateados entrecerrándose con una mezcla de curiosidad y diversión. Con un paso seguro se dirigió al frente de la clase, echando una breve mirada por encima del hombro para asegurarse de que él la estuviera observando. Leah estaba claramente acostumbrada a llamar la atención. Habló con el maestro con facilidad, intercambiando algunas palabras. Alex no pudo captar del todo, aunque pudo sentir su satisfacción cuando tomó asiento. Mientras la maestra comenzaba la conferencia, Alex trató de concentrarse en la lección, pero su mente seguía volviendo a Leora, a la leve sensación de zumbido que había sentido cada vez que ella estaba cerca. A medida que avanzaba la lección, comenzó a captar destellos de sus pensamientos, destellos rápidos que insinuaban su desdén por él. Qué vergüenza ser de una raza sin capacidad telepática. No es de extrañar que sean tan atrasados. Parecía estar probándolo al enviar estos pensamientos en su dirección, como si lo desafiara a responder, pero Alex mantuvo su expresión neutral, negándose a morder el anzuelo. Podía decir que Leora estaba cada vez más frustrada con su falta de reacción. Claramente esperaba que se sintiera intimidado o al menos inquieto, pero su calma y compostura parecían inquietarla. En cambio, después de unos cuantos intentos fallidos más de tramarlo, volvió su atención de nuevo a la lección, aunque Alex podía sentir su frustración hirviendo bajo la superficie. Cuando terminó la clase, Alex estaba agotado y emocionado. Había logrado mantener su habilidad telepática en secreto por ahora, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Leora intentara algo más directo. Recogió sus cosas rápidamente con la esperanza de escabullirse antes de que ella tuviera la oportunidad de enfrentarlo, pero cuando llegó a la puerta sintió una mano firme en su hombro. Se giró para encontrar a Leora de pie allí. Sus ojos plateados eran fríos y calculadores. Alex, tiene razón, dijo, su voz es suave como la seda. Noté que parecías tenso durante la lección. ¿Está todo bien? Alex sí. Obligó a sonreír, enmascarando su propia incomodidad solo por adaptarse a un nuevo entorno. Respondió casualmente, la euforia galáctica es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. La sonrisa del Ra no llegó a sus ojos. Oh, estoy segura de que encontrarás su lugar aquí muy pronto. Dijo, que su tono estaba mezclado con una burla apenas disimulada. Solo intenta no meterte en problemas. Está bien. Con eso se dio la vuelta y se alejó. Sus amigos la siguieron como sombras leales. Alex la vio irse. Su mente corría. Sabía que volvería. Que esto era solo el comienzo, pero también sabía que tenía un arma secreta que ella aún no sospechaba. El día pasaba más lento de lo que Alex había anticipado. Cada clase traía una nueva ola de pensamientos susurrados, débiles y fragmentados, mientras su sentido telepático captaba las mentes que lo rodeaban.
La habilidad era tanto un don como una maldición. Estaba aprendiendo a filtrar los pensamientos dispersos, pero de vez en cuando, las emociones más fuertes de alguien atravesaban sus defensas y lo dejaban solo. Momentáneamente desorientado, las primeras horas en Galactic Geek fueron difíciles pero manageables. Alex se consolaba con las partes tranquilas del día cuando sus compañeros de clase estaban demasiado concentrados en las lecciones para notarlo, pero no podía quitarse una sensación persistente de pavor a medida que se acercaba la hora del almuerzo. Leora le había dado esa mirada de despedida después de su clase de historia y él sabía que ella no dejaría pasar las cosas así como así. Estaba decidida a ponerlo a prueba para asegurarse de que entendiera a dónde pertenecía en la jerarquía de Galactic Geek. Cuando sonó la campana del almuerzo, Alex se había preparado para otra ronda con Loraa y se dirigió a la cafetería con la esperanza de encontrar un rincón Tranquilo para comer solo. La cafetería era un espacio extenso de varios niveles con grandes ventanas que mostraban el brillante paisaje de la ciudad. Capital de Ari. Las mesas estaban llenas de estudiantes de todas las razas, sus voces mezclando en un bajo zumbido resonante. Varios tipos de alimentos alienígenas llenaron la habitación con extraños pero atractivos aromas, muchos de los cuales Alex nunca había visto antes. Después de agarrar una bandeja, escaneó la habitación en busca de un lugar libre mientras su mirada vagaba por el lugar. Vio a Leora y su grupo sentados cerca del centro de la habitación, justo en el área más visible de la cafetería. Ella aún no lo había visto, pero verla lo llenó de una sensación de conflicto inminente y decidió que era mejor evitarla por completo. Alex se movió hacia la parte trasera de la cafetería con el objetivo de una mesa vacía, pero cuando dejó su bandeja y se preparó para comer, sintió que la comida era demasiado cara. Miliar vas en el fondo de su mente o ¿qué tenemos aquí? El terrícola solo y escondido. El pensamiento no era fuerte, pero el desprecio en él era inconfundible. Alex miró hacia arriba justo cuando Leora se acercaba a su mesa. Sus amigos, siguiéndola detrás, llevaba una sonrisa brillante y confiada, sus ojos plateados bailando con diversión mientras cerraba la distancia entre ellos. Bueno, tratando de permanecer fuera de la vista. ¿Estamos? La voz de Ira era lo suficientemente fuerte como para hacer girar algunas cabezas de las mesas cercanas. Soltó una pequeña risa claramente disfrutando de la atención. Vamos, no seas tímido, eres el primer humano en asistir a Galactic Geek, no deberías estar sentado al frente mostrando a todos de lo que eres capaz. Alex apretó la mandíbula, su mente corría con formas de responder sin intensificar la situación. Podía sentirla investigando sus emociones, presionando para encontrar una grieta en su calma, pero no le dio la satisfacción de reaccionar. En lugar de eso, la miró a los ojos con firmeza y asintió cortésmente. Prefiero un poco de paz y tranquilidad, dijo manteniendo su tono parejo. Es un poco abrumador con tanta gente alrededor. La sonrisa del Ra vaciló por una fracción de segundo antes de que recuperara su sonrisa, que regresaba con una fuerza renovada. Abrumadora, ¿es así? Sí. Inclinó bajando la voz lo suficiente para sonar conspirativa, aunque se aseguró de que sus palabras fueran lo suficientemente fuertes para ser escuchadas. Es cierto, los humanos no están acostumbrados a mucho, ¿no? Solo puedo imaginar lo extraño que debe sentirse todo esto para ti. Sus amigos se rieron, algunos de ellos disparando. Alex Pittin parece como si fuera una especie de criatura curiosa, pero en última instancia inferior. Resistió el impulso de responder con un comentario mordaz. En su lugar, decidió concentrarse en el débil murmullo de pensamientos que provenían de la mente de Leora. Sus palabras eran duras, pero él podía sentir algo más profundo en la frustración subyacente mezclada con curiosidad. Parecía que su burla era tanto un intento de entenderlo como de degradarlo. Sin inmutarse, Alex tomó un bocado tranquilo de su comida manteniendo la compostura, pero Leora no había terminado. Tal vez deberíamos mostrarte cómo funcionan las cosas aquí. Continuó haciendo gestos hacia la comida en su bandeja. Estoy segura de que la cocina de la Tierra es pintoresca, pero creo que nuestra comida puede ser un poco más avanzada. Su tono era ligero y juguetón, pero Alex podía sentir el filo en su voz. Alcanzó un trozo de lo que parecía una fruta oscura y cristalina de su propia bandeja y se la ofreció. Adelante,
Pruébalo. Le ofreció su sonrisa sin vacilar. Es un manjar aquí en cenar y estoy seguro de que te resultará revelador, Alex. Dudó, no tenía idea de qué tipo de comida era y por lo que sabía, podría ser dañina para los humanos, pero también sabía que negarse solo jugaría con su narrativa de que era débil o cobarde. Extendió su mano para tomar la fruta cuando de repente sintió una fuerte ola de duda en la mente de Ira. ¿Realmente cree que puede manejar esto? Ningún humano podría soportarlo. La miró a los ojos y con una sonrisa tranquila y serena dejó que su mano flotara sobre la fruta por un momento, antes de retirarla. Gracias, pero pasaré, dijo suavemente. No querría quitarte algo tan valioso. El cortés rechazo pareció tomarla. Con la guardia baja. Leora parpadeó, el más leve indicio de sorpresa cruzó su rostro antes de enmascararlo rápidamente con una sonrisa. Sus amigos intercambiaron miradas. Claramente inseguros. ¿Cómo reaccionar ante este giro inesperado? Pero el Ra no era de los que se dejaban superar tan fácilmente o no seas modesto, insistió. Su tono se agudizó aquí en Galactic. Y creemos en compartir nuestra cultura con aquellos que más la necesitan. Colocó la fruta en su bandeja, su mirada lo desafió. A negarse, Alex miró hacia abajo a la fruta cristalina estudiándola. El zumbido telepático de la mente de Leora se estaba haciendo más fuerte, sus pensamientos se arremolinaban con diversión y un toque de irritación. Ella esperaba completamente que él retrocediera para mostrar algún signo de debilidad que confirmara su baja opinión de él, pero mientras consideraba sus opciones una idea lo golpeó. Alex alcanzó la fruta recogiéndola lentamente y examinándola como si estuviera intrigado. Le dio la vuelta en su mano, tomándose su tiempo y luego con mucho cuidado se inclinó hacia adelante y fingió tomar un pequeño mordisco, sus labios solo rozando el borde de la fruta sin realmente. Después de probarlo, lo volvió a dejar en la mesa, manteniendo contacto visual con Lora todo el tiempo. Dijo pensativamente, textura interesante la tierra. No tiene nada parecido. La reacción de Lea fue inmediata. Ella lo miró fijamente, sus ojos se abrieron solo una fracción y él pudo sentir un destello de duda arrastrándose en su mente. Espera, ¿en realidad lo comió? No, no se atrevería. Su compostura vaciló y por un breve momento vio un destello de sorpresa genuina debajo de su exterior. Presumido, Alex aprovechó la oportunidad, reclinándose en su silla con una sonrisa casual. Gracias por la recomendación. Agregó, tal vez la próxima vez pueda presentarte algunas especialidades de la tierra. Creo que te sorprenderías. Los amigos del Ra intercambian miradas inciertas, claramente inseguras de cómo responder. El equilibrio de poder había cambiado, aunque fuera levemente, y Alex podía sentir la tensión hirviendo mientras Ira luchaba por recuperar el control de la situación, pero en lugar de reaccionar con ira, forzó una sonrisa, entrecerró los ojos mientras lo estudiaba con renovado interés. Bueno, dijo lentamente, su voz goteaba dulzura forzada, me alegro de que te estés adaptando, pero no te sientas demasiado cómodo. Galactic Ig no es exactamente acogedor para aquellos que no pertenecen a ella. Se enderezó y le dio una última mirada evaluadora antes de girar sobre sus talones y caminar de regreso a su mesa. Sus amigos la seguían en un silencio incómodo mientras Alex la veía irse. Sintió una extraña mezcla de triunfo y anticipación. Sabía que había ganado esta ronda, pero las palabras de despedida de Lora contenían una promesa de futuros enfrentamientos. No iba a dejar que esto pasara tan fácilmente para ella. Esto era solo el principio. Alex respiró profundamente, su mente aún zumbaba con los ecos de los pensamientos de Leora. Había logrado superarla esta vez, pero era muy consciente de que tendría que actuar con cuidado de ahora en adelante. Su habilidad telepática era una poderosa ventaja, pero también era una vulnerabilidad que Leora probablemente buscaría explorar tan pronto como la descubriera. Mientras continuaba con su almuerzo, Alex no podía quitarse la sensación de que acababa de emprender un camino que lo llevaría a desafíos aún mayores. Leora se había revelado como una formidable adversaria que prosperaba con el poder y el control, pero también percibió algo más en ella, un destello de curiosidad, un indicio de algo más profundo debajo de la superficie. Por ahora, decidió permanecer alerta para mantener su telepatía oculta y estar listo para lo que sea que Leora hubiera planeado. Los días posteriores a su encuentro en la cafetería se sintió como un torbellino para Alex. Se había corrido la voz sobre el humano que había superado sutilmente a Leora, la autoproclamada reina de la galaxia. En su pelea verbal, los susurros lo siguieron por los pasillos y resonaron en las aulas.
Los estudiantes lo observaban con una curiosidad renovada, algunos con admiración, otros con dudas apenas disimuladas, pero para Alex era difícil concentrarse en la atención cuando sabía que la mirada de Leora nunca estaba lejos. En los días posteriores al incidente de la cafetería, Alex podía sentir los pensamientos persistentes de Leora cada vez que pasaba por su lado en el pasillo. Lo analizaba y cuestionaba cómo había logrado mantener la compostura cuando la mayoría de los estudiantes se habrían derrumbado bajo su escrutinio. Su curiosidad era como un foco. Alex. Sabía que su paciencia se estaba agotando. Una tarde, durante una sesión particularmente intensa en la clase de estrategia galáctica conocida por sus escenarios de combate simulados, Alex se encontró emparejado con Ra para un ejercicio táctico. La simulación estaba diseñada para probar el trabajo en equipo y la adaptabilidad, dos cualidades que Alex sabía que eran esenciales, pero que irónicamente parecían escasas. Con la actitud de L, apenas lo reconoció cuando se les informó sobre su misión de infiltrarse en una base enemiga simulada para recuperar un mensaje codificado y escapar sin ser detectados. La sala de simulación era un vasto espacio, poco iluminado, lleno de proyecciones holográficas que simulaban obstáculos del terreno y patrullas Enemigas. Alex miró a Leora, que ya estaba caminando con confianza hacia la entrada virtual a la base. Enemiga. Cada movimiento irradiaba una certidumbre tranquila, como si creyera que su plan saldría bien. Sin. Ningún problema, pero mientras seguía la mente de Alex, captó fragmentos de sus pensamientos, fragmentos de sus cálculos de estrategia, sobre su ruta, incluso momentos fugaces de frustración por tener que trabajar con Unsimple. humano. La simulación comenzó y se arrastraron a través de la base virtual evitando las patrullas que vagaban por los estrechos corredores. Alex podía sentir la frustración de Leora cada vez que ajustaba su camino o tomaba una decisión táctica. Ella lo seguió de mala gana. Apenas enmascarando su irritación, él podía decir que ella estaba tratando de averiguar cómo se las arreglaba para estar un paso adelante, para anticipar los movimientos de los trolls enemigos antes de que aparecieran. Mientras se acercaban a la sala final donde estaba almacenado el mensaje codificado, Lara respiró profundamente. Su mente zumbó con una sensación de finalidad. Terminaré esto y le mostraré quién está realmente a cargo. Ella alcanzó el panel de control con los dedos listos para hackear el sistema cuando la mente de Alex captó un pensamiento perdido. Él no pertenece aquí, es un extraño, y en ese momento se dio cuenta de que antes de que pudiera terminar su pensamiento, Alex habló con voz tranquila pero firme. Leora, dijo observando su reacción con cuidado, ¿crees que no pertenezco aquí? No lo haces. Congeló su mano flotando sobre el panel de control mientras se giraba hacia él lentamente. Sus ojos plateados se entrecerraron. ¿De qué estás hablando?, preguntó con su voz, un susurro cuidadosamente controlado. Quiero decir, Alex continuó, que has estado observándome, analizándome, tratando de averiguar por qué estoy aquí y cómo sigo logrando mantenerme un paso por delante de ti. Hizo una pausa y la miró con una mirada que era desafiante y comprensiva. ¿Crees que soy un extraño? Y entiendo por qué. Por un momento, el único sonido fue el zumbido de la sala de simulación. El rostro de LRA no delataba ninguna emoción, pero Alex podía sentir la oleada de confusión y sospecha corriendo por su mente. Estaba juntando las implicaciones de sus palabras, tratando de averiguar cómo había conocido sus pensamientos, pero Alex no había terminado. Puedo sentir cosas. Leora, dijo en voz baja, eligiendo sus palabras con cuidado. No soy como otros humanos. Algo pasó en mi viaje aquí y ahora tengo una idea de lo que la gente siente a veces, incluso de lo que piensa. La expresión de Leora cambió. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender que las piezas encajaban en su lugar por un breve momento. Alex podía ver su mente corriendo, recuerdos destellando en sus pensamientos. En el momento en que ella había tratado de menospreciarlo, los comentarios cortantes que había elaborado para sacudir su confianza, y luego una ola de mortificación la invadió. Retrocedió, su voz apenas fue un susurro. Tú lo sabías todo este tiempo. Su
Voz tembló levemente. La valentía de antes desapareció por completo. ¿Podías escucharme? Alex asintió, su expresión se suavizó. Cuando vio la vulnerabilidad en sus ojos. No quería avergonzarte, LRA. No quería hacerte sentir como si tuvieras que demostrarme algo, solo. Quería encajar para aprender a ser aceptada. Aquí la mirada de Lara bajó sus ojos plateados, que reflejaban una mezcla de incredulidad y vergüenza. Había gastado tanta energía tratando de derribarlo, tratando de exponer lo que ella creía que era su debilidad, solo para descubrir que él había entendido sus motivaciones mejor de lo que ella se había entendido a sí misma, porque por primera vez, Alex vio a ella no como una rival sino como alguien que estaba tan inseguro como necesitado. Aceptación en ese momento algo cambió entre ellos. La simulación se desvaneció a su alrededor señalando el final del ejercicio. Estaban solos en la sala de simulación vacía. Los hologramas disipándose en el aire. Leora respiró profundamente. Su expresión se tensó mientras lo miraba. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó, su voz más suave de lo que él nunca la había escuchado. ¿Por qué no me dijiste que podía sentir lo que estaba pensando? Alex se encogió de hombros ofreciendo una pequeña sonrisa de comprensión. No quería empeorar las cosas. Pensé que si me mantenía callado eventualmente verías que no era una amenaza, que solo quería aprender como todos los demás. Hizo una pausa, su mirada firme, y tal vez pensé que me darías una oportunidad para probar que los humanos no son tan primitivos como tú. Creo que el rostro de Ira se suavizó y por primera vez lo miró no con desdén sino con genuina curiosidad y respeto. Vaciló, su mente luchaba con una mezcla de orgullo y un nuevo respeto por el chico que había soportado silenciosamente sus burlas sin tomar represalias. Tal vez te juzgué mal, dijo finalmente con un tono inusualmente humilde. Pensé que era solo otro terrícola tratando de jugar en un mundo que no entendías. Entiendo más que tú. Creo que Alex respondió suavemente. Sé que tengo mucho que aprender, pero quiero demostrar que pertenezco aquí como todos los demás. Un silencio se instaló entre ellos. Uno que ya no era tenso ni estaba cargado de animosidad, sino que estaba lleno de un entendimiento mutuo, un reconocimiento de las fortalezas y vulnerabilidades de cada uno. Leora extendió una mano hacia él, un gesto pequeño pero significativo. ¿Amigos?, preguntó con voz vacilante, como si la palabra en sí misma no le fuera familiar. Alex dudó por un momento, y luego sonrió tomando su mano. Sus amigos estuvieron de acuerdo mientras salían de la sala de simulación juntos, uno al lado del otro. Alex sintió que una sensación de paz lo invadía. Sabía que todavía habría desafíos por delante, que la galaxia alta seguiría probándolo de maneras que aún no podía imaginar. Pero con Ira a su lado se sintió más preparado que nunca, y en algún lugar en el fondo de su mente sintió una tranquila satisfacción de los pensamientos de Ira, de una calidez débil pero genuina que sabía que era el comienzo de una amistad que los llevaría a través de lo que fuera que les aguardara.